Buenas tardes, hoy es lunes 27 de abril del año 2026 y hablaremos sobre un tema en particular. Verán que elegimos este tópico específico de un tema que ha generado numerosas dudas y debates en el ámbito científico, académico, pero sobre todo social, el uso ético de la IA. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos formando mentes críticas para el futuro o simplemente estamos entrenando humanos para que compitan contra calculadoras de palabras que no pueden ganar? Soy Vivian Pérez y junto a mis colegas Angélica González y Gabriela de Vega vamos a ver hoy en Criterio Humano o Respuesta Artificial a desarmar la ética del prompt en el aula y el destino de la educación en la era de la inteligencia artificial. Comenzamos. Hoy me acompañan mis colegas Angélica González y Gabriela de Vega. Angélica nos introducirá en la materia. Por favor, adelante, Angélica. Gracias, Vivi. Mira, para mí es importante ahorita estar conversando sobre la IA y la IA Gen, porque hasta el momento yo consideraba que la IA era tenía un solo significado, o sea, no existía diferencia entre la IA y la IA Gen. Claro. Ahora te voy a definir, según Cabanelas 2019, la IA como habilidad que tiene una red de ordenadores o red de robots para ejecutar actividades comúnmente asociadas a la inteligencia humana. Además, puede ser concebida como una rama de la informática, computación, que se ocupa de la simulación del comportamiento inteligente, mientras la IA generativa es una tecnología de inteligencia artificial que genera contenidos de forma automática en respuesta a instrucciones escritas en interfaces conversacionales de lenguaje natural, o también llamados prompts. En vez de limitarse a conservar las páginas web existentes, la IA Gen produce nuevos contenidos. El contenido puede presentarse en formatos que abarcan todas las representaciones simbólicas del pensamiento humano, textos escritos en lenguaje natural, imágenes, las cuales incluyen fotografías, pinturas digitales y caricaturas, videos, música y códigos de software. O sea que la IA es toda como esa inteligencia de la computadora, la que te lee los datos, con la que trabajan todos los ordenadores, los celulares, mientras que la IA generativa crea cosas. Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de IA solamente, podemos hablar sobre una página web como Google, donde el buscador busca precisamente lo que tú le estás pidiendo. Pero cuando hablamos de IA Gen, ¿verdad? Ella, a partir de unas instrucciones que tú le das, ella hace como una mezcla de códigos y busca justamente lo que tú le estás pidiendo. Se va creando a partir de lo que tú les vas pidiendo, de las órdenes que tú les vas dando. O sea que es importante la definición y la diferencia de ambos, es bien interesante. Claro. ¿Qué más, Angélica? Pero ahora, Vivi, tomemos en cuenta algo. Debemos tener o considerar la ética en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta y su impacto en el mundo, ya sea bueno o malo, depende de su configuración. La IA no puede comprender elementos típicamente humanos como la ética, la moral, la cultura, las emociones, el arte o la historia, porque estos no pueden expresarse mediante fórmulas matemáticas. Nos corresponde a nosotros como docentes o estudiantes, por tanto, establecer las instrucciones necesarias al diseñar los algoritmos que rigen la IA, para que las máquinas respeten siempre los derechos fundamentales de todo ser humano mientras realiza su tarea. ¿Qué quiere decir esto, Vivi? Que muchas veces nosotros consideramos que tenemos esa herramienta solo para buscar algo y nos quedamos así. Y va a depender de nosotros como seres humanos considerar el hecho de que más allá de eso podemos utilizarla, pero solo como una guía para no abusar de lo que estamos, de precisamente la IA, simplemente una guía que nos va a guiar para nosotros fortalecer nuestro aprendizaje. Claro, es un punto muy importante porque no te está diciendo que la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa sea la mala, sino que es quien la configura y quien la usa. Claro, es el hecho de respetar
lo que estamos haciendo. Ahora, Vivi, tomando en consideración estas definiciones, ¿podrías tú explicarnos los pros y los contras de la inteligencia artificial generativa? Es una pregunta interesante, Angélica, porque es verdad que todo lo que existe en este mundo tiene su lado bueno y su lado malo, y la inteligencia artificial no está exenta de ellas. Entre sus pros podríamos encontrar que agiliza los procesos en la investigación, es decir, ya no tienes que pasar muchas horas en bibliotecas digitales o en bibliotecas aquí en la vida real, sino que tú puedes preguntar en la inteligencia artificial y ella te va a contestar, te va a reducir esa investigación. Aumenta la productividad. ¿Por qué decimos que aumenta la productividad? Porque hace que las personas, al no tener que estar congeladas en una misma tarea, pueden o detenidas. Sí, pueden explayarse en varias, pueden hacer varias cosas a la vez. Acceso a más recursos innovadores. Ya con este avance de la tecnología, la inteligencia artificial nos brinda de nuevas herramientas, nos brinda de nuevas competencias digitales que podamos desarrollar. Por lo menos en las universidades te enseñan acerca de eso, o sea, tú puedes aprender sobre manejo de softwares, manejo de páginas web, manejo de redes sociales y con la ayuda de la IA. Sin embargo, también tiene sus contras. Por lo menos, hablamos antes, mencionaste sobre la configuración humana. Bueno, es precisamente esta parte en la que hace que la IA te pueda dar recomendaciones cuestionables por esta alimentación. De hecho, hubo un caso en Nueva York, en Estados Unidos, en el que la IA, eso fue alrededor de 2016, les estaba diciendo a sus clientes cómo evadir las leyes del estado. Imagínate. O sea, ya eso es una parte muy complicada, muy peligrosa. Hay distorsiones de la realidad cuando no se usa con conciencia. Hay algo llamado bot character AI. No sé si lo has escuchado. No. Es muy popular entre los jóvenes. Bueno, o el mismo ChatGPT. Sí. Los jóvenes se ponen a hablar y que, hola chat, empiezan a darle una personalidad. Y obviamente claro que sí. le estás alimentando ese bot. Fíjate, en ese caso, cuando me estás nombrando, tuve un alumno el año pasado que era bastante inquieto y en clase, por ejemplo, él le decía al teléfono, que me imagino tenía aprendido, el nombre de algo, por ejemplo, Luisa, Alexa, pon música, y le daba el título, Alexa, hazme esto. En clase, entonces interrumpía la clase y de verdad su teléfono sonaba y tú te quedabas niño, o sea, te debes imagínate, pero hay personas que llegan más lejos porque incluso lo usan de terapia. Entonces crean una conexión parasocial con esta inteligencia artificial y eso termina afectando su salud mental porque terminan creando realidades distorsionadas. Ahora, ¿qué pasa también en la parte educativa? Hay un aprendizaje superficial. Si bien nos puede agilizar el proceso de investigación, también cuando solo nos quedamos con lo que nos da la inteligencia, no profundizamos, no hay investigación, se pierde la curiosidad. Entonces, ¿qué pasa? No hay un verdadero aprendizaje. Claro, porque es que no produces, es que no estás produciendo información, tu cerebro no está trabajando, solo estás leyendo lo que te están colocando allí, pero no estás creando. Exacto, además, eso nos lleva también al riesgo en el fallo del algoritmo. Eso puede ocurrir para las empresas. Una empresa lo puede utilizar, ¿no?, para que me dé las cuentas. Hubo un caso de una empresa en el que perdieron los negocios y la capital porque confiaron en la inteligencia artificial únicamente sin el trabajo humano y hubo el fallo del algoritmo y bueno. También hay otros contras como la desigualdad en el acceso a estas tecnologías, porque puede ser, en el caso de Venezuela, muchos problemas de internet, muchos problemas con la electricidad. Si bien después de 2020, con el boom de la pandemia y luego con estas fibras ópticas, todo este internet, las personas han podido tener un poco más de acceso, especialmente porque también muchos han adquirido los teléfonos, porque bueno, tanto la educación como en el trabajo se ha vuelto totalmente necesario. Pero la inteligencia artificial, aunque si bien puede ser accesiva,
también puede que, dependiendo de cuál sea, quede con esa desigualdad. También hay una parte muy importante que es el impacto medioambiental, porque a pesar de que está en la tecnología, sus sistemas utilizan y se alimentan de agua. Entonces, cuando hay un uso inconsciente en la tecnología, cuando lo hacemos en cosas que no necesitamos, estamos desperdiciando nuestros recursos naturales. Fíjate, eso es un tema que no conocemos, que la mayoría, me imagino, que no conoce. Yo me estoy enterando ahorita. Imagínate, y hay mucho para profundizar. Angélica, comenzaste hablando de la ética y la inteligencia artificial. Bueno, en realidad la inteligencia artificial ya tiene principios éticos. No lo sabía. Sí, según el llamamiento de Roma, originalmente RomCal, es un conglomerado de universidades y otras organizaciones que se reunieron para discutir sobre este tema tan fundamental que es la ética en la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí se establecieron 3 apartados, el cual fue ética, educación y derecho. Y de esos 3 apartados se derivaron 6 principios éticos que se han vuelto indispensables, el cual es la transparencia, la responsabilidad, la inclusión, la imparcialidad, la fiabilidad, la seguridad y la privacidad. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que que esta inteligencia hacia nosotros y nosotros hacia ella va a ser segura, va a ser verificable y va a ser responsable. Gabriela, un saludo. Hemos hablado de la inteligencia artificial generativa y la ética que conlleva esto, pero cuéntanos, ¿qué pasa con la inteligencia artificial en la educación? Bueno, como sabrán, la inteligencia artificial tiene sus herramientas, sus pros y sus contras, pero hay que tener en cuenta que en el contexto de la educación, entre los beneficios que se pueden encontrar, nos ofrece un sinfín de oportunidades en herramientas vanguardistas y el hecho de que nos ayuda a mejorar los procesos pedagógicos y la práctica de la enseñanza-aprendizaje, especialmente cuando vemos los que son los puntos de vista tanto del docente como del estudiante. Esta también, entre sus ventajas, nos podemos encontrar con la generación de recursos didácticos y de fácil digestión para los estudiantes. Puede ayudarnos también para la adaptación de contenidos, la personalización de esta misma e incluso la estimulación temprana de los procesos cognitivos de los mismos estudiantes quienes estén pasando por el proceso de aprendizaje. ¡Wow! Entre las desventajas nos podemos encontrar lo que sería la falta de integridad académica, ya que hay como un desapego de lo propio a la hora de absorber este tipo de información por la falta de esfuerzo, así como la falta de regulación de los mismos parámetros a la hora de emplear esta herramienta, como el hecho de cómo nos afecta en nuestros procesos cognitivos. Claro, es como lo que mencionábamos antes en los principios éticos, ¿no? Sí, que hay algo que tener mucho en cuenta de no llegar a tener dependencia excesiva de esto, porque sí es una herramienta, pero esta misma herramienta llega y nos sirve a nosotros, pero nosotros somos quienes le damos esa utilidad. Otra de las cosas de las que quería comentarles es el uso ético de la inteligencia artificial en la educación. Podrán tener en cuenta, por ejemplo, la UNICEF en el 2021 plantea 3 fundamentos de la IA, de la inteligencia artificial, que son centrados en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entre esos está: la inteligencia artificial debe garantizar la participación de los niños y niñas y adolescentes, ya que tengan capacidad de acción para el diseño de un futuro digital responsable. Esto es de incluir a todos. 2. La protección frente a cualquier tipo de discriminación generada por la inteligencia artificial, o sea, no debe causar daño, no debe causar un tipo de sesgo o discriminación, como se dijo anteriormente. Y 3. Los sistemas de inteligencia artificial deben favorecer la educación, sea como sea, hacer el bien, no importa en el ámbito en que lleguen a imponerse, ya sea los niveles como preescolar, educación inicial, educación secundaria o incluso la universitaria. Eso nos lleva a que los principios éticos que debemos establecer hacia la IA deben estar en todos los ámbitos. Y bueno, chicas, con todo este material desglosado, quiero saber cuáles son sus puntos de vista, sus perspectivas en referencia al tema. Angélica, Vivian, ¿qué tienen
por ahí guardado que quieran compartir. Bueno, la inteligencia artificial, yo siempre he tenido un pequeño conflicto con ella desde que apareció, o sea, esta inteligencia artificial generativa, porque la gente empezó a usarlo demasiado, de una forma demasiado indiscriminada. Todo lo empezaron a resolver con IA. Era como si la investigación simplemente hubiera desaparecido. Sí, tiene su lado positivo, pero ¿qué pasa con todo ese mal uso que se le está dando? Hay gente que incluso ha hecho cosas muy indebidas con eso, o sea, han sexualizado a las personas utilizando la inteligencia artificial. Esto no es culpa de la inteligencia, pero es una tecnología que tiene un uso demasiado libre. Entonces, ¿a dónde podríamos llegar con ella? Entonces ahí es donde debemos considerar nuestros principios, la moral, la ética y el respeto, no solo hacia los seres humanos, sino a lo que estamos utilizando. Considerar el hecho de que cada ser humano necesita tener consideración y de alguna manera tener en cuenta el hecho de que debemos utilizarla como un apoyo, pero no para todo lo que vamos a hacer, solo como para ayudarnos, nos ayudamos con ella y a partir de ahí empezamos nosotros a crear una nueva información con esa herramienta que justamente la IA nos está suministrando. Eso entonces pondría la educación en un papel muy importante. Hay mucha gente que ha dicho, no, ahora con la IA los maestros no tienen nada que hacer, o sea, están tomando el trabajo de los maestros. Pero, ¿quién realmente va a enseñar a usar la inteligencia artificial? ¿Quién va a dar esos principios? ¿Quién va a guiar a esos estudiantes? Somos precisamente nosotros los que debemos enseñar a utilizar adecuadamente la IA y la IA generativa. ¿Para qué? Para que no se haga un uso indiscriminado y poder de alguna manera ser un apoyo, pero sabiéndolo utilizar. Ok, puedo entender que las dos tienen como que ciertas perspectivas muy lejos de la otra, pero sí puedo entender lo que me quieren dar a explicar. Puedo entender que sí, la herramienta, la inteligencia artificial, ya sea la general o la generativa, son herramientas como cualquiera, como el internet, como las páginas de Wikipedia que alguna vez nos dijeron no las usen. Son muy útiles, pero más bien depende del usuario que les dé esa utilidad, ya sea para bien o para mal. Y que de cierta forma sí existen leyes, pero estas mismas se deben de expandir mediante los contextos que se lleguen a presentar ahora que la IA o la inteligencia artificial está en boom y actualmente está siendo usada por muchos. Bueno, este primer capítulo del podcast fue de un tema muy interesante, pero que a la vez es fundamental para las sociedades de hoy en día. Por lo tanto, dejamos para nuestros oyentes un par de inquietudes que les sirva para reflexionar sobre el tema. ¿Estamos preparados para el nuevo mundo tecnológico en el que debemos educar? Tenemos el valor de rediseñar la educación, asumiendo que la inteligencia ya no es una cualidad exclusivamente humana,